Un abrazo, Primera Iglesia Bautista de Pflugerville, una iglesia cerca de ti. Aquí estamos, hermanos. Quisiera avisar que si el Señor nos presta vida, la próxima semana vamos a tratar de venir un fuerte número de personas. Parece que 25 son la cantidad que podemos tener en este lugar. Pero les anuncio, ¿verdad?, que si pueden asistir los que quieren, van a haber reglas, ¿verdad?, de sentarnos cerca todos. Vamos a seguir las reglas. Vamos a tener aquí las máscaras, vamos a tener aquí los guantes para usarlos a la entrada, para así proteger a cada uno de ustedes y se sientan con seguridad. La próxima semana, una vez más, a las 10, les invitamos para que estén aquí con nosotros adorando al Señor. Esto es que les extraño mucho a cada uno de ustedes, hermanos. Ayer tuvimos oración, tuvimos casi 10 personas en la oración, ¿verdad? Y oramos por ustedes. Gracias a los hermanos guerreros que vienen a la oración para luchar en contra de esta pandemia que nos ha visitado. Como les dije, nos ha visitado porque al rato se va a ir. Y confiamos en Dios, todo está en su tiempo de Dios, no en tiempo de nosotros. Nosotros queremos ahorita, la gente anda desesperada, pero Dios va a determinar cuándo se va a ir esta plaga. Hoy vamos a hablar sobre, yo creo que más que nunca, nuestra fe está siendo a pruebas, ¿verdad? Una fe bajo presión. Bajo presión porque es donde... Y hace mucho tiempo que no hemos tenido que confiar de veras en el Señor como estos tiempos que nos ha visitado esta plaga. Tenemos que confiar en Dios, pero al mismo tiempo cuando vemos alrededor, escuchamos a la gente hablar, todo se habla de todo, el tema principal es sobre este virus. Y viene la inquietud de nosotros, empezamos a ver con nuestra vista y empezamos a caminar por vista en lugar de caminar por fe. Por eso es muy importante caminar por fe. Imagínense, yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes que están escuchando en esta mañana si tiene fe. Y si son miembros de esta iglesia, yo creo que todos van a decir que sí. Pero cuando viene la prueba es donde está puesta a prueba nuestra fe. Cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Cuando vienen las luchas, cuando vienen las situaciones como esta. Esto es una gran prueba. Se da cuenta que en los 1973 hubo una guerra de Vietnam. De hecho, me enlistaron el gobierno para ir también, pero no pasé por la razón de mi vista. Pero muchos de amigos sí fueron y pues no volvieron, ¿verdad? Pero se dan cuenta que en esa guerra murieron 58,000 personas. En una década, en otras palabras, 10 años tomó y murieron 58,000. Se dan cuenta que esta plaga apenas tenemos casi 2 meses y ya hemos sobrepasado esa cantidad de muertos. Es porque estamos viviendo en tiempos donde nuestra fe es puesta a prueba. Y es cuando el cristiano tiene que accionar. Por eso el tema de hoy es fe en acción. Tiene que haber, si tenemos fe, tiene que haber acción. Todo el mundo dice que tiene fe, podemos decir que tenemos fe, pero cuando viene la prueba es donde tenemos que actuar, es donde nuestra fe tiene que actuar. En esta mañana, como les dije, voy a hablar sobre fe en acción. Y se dan cuenta que en Santiago capítulo 2, habla de 2 clases de fe en realidad. Habla de la fe sin obras y la fe con obras. Vamos a hablar en esta mañana y ver lo que nos quiere decir a Santiago en unos momentos. Pero primero quisiera contarles de esta familia que iban viajando, fueron de vacaciones y se dice que pasaron por un estado, era Missouri. Y cuando iban pasando se notaron que las placas decían en las placas, "Show me state", muéstrame estado. Y esta familia, por su curiosidad, fueron a investigar para informarse qué significaba esa frase, ¿verdad? "Show me state".
qué significaba. Y se dieron cuenta que las personas en el estado de Missouri son personas que demandan prueba antes de creer algo. Demandan prueba antes de creer algo. Si yo supiera mejor, if I knew better, ¿verdad? Yo diría que Santiago era de Missouri. Porque Santiago aquí, él quiere ver acción. Él quiere que demuestren fe. Y varias veces mencionó esa palabra, muéstrame tus obras. Pues que Santiago no estaba solamente escribiendo sin tener eso en su mente. Fíjate lo que dice Salmo 2:18. Dice, muéstrame, fíjate lo que dice la palabra, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. La fe sin obras y la fe con obras. Y Santiago nos está diciendo, muéstrame, I want to see, quiero ver tu fe, qué clase de fe tienes. Sobre todo, qué clase de fe tenemos en estos tiempos que estamos pasando. Vamos a leer en Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26 o 25. Dice la palabra de Dios así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene que vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da por la necesidad. Dice, también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Escuchen lo que dijo. Si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban. Escuchen lo que dijo, su fe y sus obras actuaban, action, conjuntamente, las dos trabajaban, en otras palabras. Y su fe llegó a la perfección por las obras, se perfeccionó por medio de las obras que hizo. Dice, se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Aleluya, por su fe con obras Abraham fue llamado hijo de Dios. No pueden dice, ¿cómo pueden ver? ¿Cómo lo puede ver uno? A una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, bendice esta palabra, bendice al hermano, a la hermana que están escuchando
Tu palabra dice que tú haces que nazca en nosotros el querer como el hacer. It all starts with you. Todo empieza contigo. You put it in our hearts. You put it in the hearts of the brothers that are here to be here today. Todo empieza contigo, Padre Santo. Y por eso te rogamos que bendigas a los que están escuchando, porque tú le pusiste en ellos al estar sintonizando en esta mañana. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Qué tremenda palabra. Wow. Está fuerte. Está dura la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es espada como dos filos. Penetra y hiere a veces. Pero si hiere es porque está tocando algo que nosotros necesitamos tratar. Vemos aquí dos tipos de fe, como les dije al principio, ¿verdad? La fe sin obras y la fe con obras. Vamos en esta mañana a ver verdades principales de ambas fees, ¿verdad? Primeramente vamos a ver la primera fe, la fe con obras. Dice, muéstrame tu fe por obras. Puedes decir, dice, en otras palabras, dice la palabra del Señor Santiago, aquí nos dice que una fe es sin obras, es estéril. Vamos viendo la fe sin obras. Una fe sin obras, dice Santiago, es estéril, es inútil, es useless, a faith without deeds. Aquí, pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, verdad? ¿Por qué es estéril? ¿Por qué es inútil una fe sin obras? Una fe sin obras, dice Santiago, es inútil. Es inútil. ¿Por qué es inútil? Bueno, vamos a ver varias razones. ¿Por qué es inútil? Primeramente porque hay hablar pero no hacer. Porque habla y no hace, en otras palabras. Es esa fe sin obras. Habla, vamos a hacer esto, vamos a visitar, vamos a hacer aquello, pero no lo hace. Esa es inútil. Hablar solamente y decir con razón. Mismo Santiago en capítulo 1, versículo 22, me parece, dice, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Ven, aquí Santiago quiere que le muéstrenos, no solamente hablar, decir, sino tenemos que demostrar. Dice también, ¿por qué es inútil? ¿Por qué es inútil una fe sin obras? Bueno, es inútil porque las habla, pero no las camina. Una fe sin obras es que habla y dice, pero no camina. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16, más andar en el Espíritu. Si tenemos esa fe genuina, debemos de andar en el Espíritu. Porque ahí Pablo está hablando del que anda en el Espíritu y el que anda en la carne. Pero nosotros como cristianos debemos de andar en el Espíritu. Por eso en primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en mí, dice, debe andar como él anduvo. El que permanece en él, es decir, en Cristo, el que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Estamos caminando o nomás estamos hablando? ¿Estamos caminando en las pisadas de Jesús? ¿Estamos caminando en el Espíritu o nomás estamos hablando? Otra razón por qué la fe sin obras es inútil es porque reclama, ¿verdad? Sin poder respaldarla con una conducta. En otras palabras, decimos y hablamos que tenemos fe, pero nuestra conducta a veces no lo demuestra, ¿verdad? Decimos yo tengo fe, pero no caminamos bien en nuestro camino del Señor, nuestra conducta. Por eso tenemos que portarnos bien, ¿verdad? Esta semana los hermanos tuve un grupo de hermanos trabajando construyéndome un portal por ahí, ¿verdad? Y nunca los oí decir ni una palabra mala. De seguro anteriormente uno
Siempre le venían palabras, cada palabra que hablaba, una palabra mala, una verdad. Nuestra conducta demostraba lo que éramos, pero ahora ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra conducta lo demuestra, que caminamos, que nuestras obras tenemos una fe con obras. Ahora, otra razón por qué la fe sin obras es inútil, es porque profesa creer en Cristo, pero nunca intenta hacer nada por Cristo. ¿Se da cuenta que hay gente en la iglesia ¿verdad?, que profesan que creen en Cristo, pero nunca hacen nada por Cristo? No son solamente oidores, sino no son hacedores de la palabra. No lo demuestran, no sirven al Señor. Venimos y calentamos, sí, así es todo. Pero aunque usted no es un líder en una iglesia, usted tiene la habilidad de testificar. Cuando sale de la iglesia, puede hablarle a una persona y a vivir por Cristo y hablarle a gente de Cristo. No tiene que ser un líder en la iglesia. Usted puede hacerlo cuando sale del templo. Ahora, ¿por qué es inútil una fe sin obras? Una fe sin obras es inútil porque dice, es puro hablar, pero nada de acción. Hay una expresión en inglés que dice, actions speak louder than words. No sé cómo en español parece que se dice, acciones hablan más que palabras. And it is true. Actions speak louder than words. The Lord wants action. He doesn't want words solamente, ¿verdad? Después que la fe sin obras es inútil, ¿verdad? Y después que y es inútil, ¿por qué? No tiene ningún provecho una fe sin obras. ¿Por qué no tiene provecho? Bueno, una sola profesión de fe no puede ser salvo la persona, el pecador. ¿Sabía eso? Que no aprovecha nada una fe sin obras. Porque a veces que cuando viene a Cristo hace una profesión de fe. En otra palabra, está profesando de que cree en Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados. Pero escucha muy bien lo que dijo, una sola profesión de fe no puede salvar al pecador. Wow, why are you saying that, brother? ¿Por qué dice eso? Pues mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo su fe? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y yo creo que la contestación para eso es que no. Tiene que haber evidencias. Cuando uno profesa a Cristo y se arrepiente, tiene que haber evidencia en su vida, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 lo dice. Dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Evidencia. Cuando uno es nuevo en Cristo, tiene que demostrar evidencia. We have to show evidence, pruebas, proofs that hicimos una profesión de fe. Porque algunos argumentan que Pablo y Santiago, ¿verdad?, no estaban de acuerdo en esta parte sobre tenemos que tener obras para ser salvos. Pero los dos están de acuerdo, porque fíjate lo que dice, a los dos dicen la misma cosa. Santiago dice que estos dos elementos, la fe con obras y la fe sin obras, ¿verdad?, van juntas. O es decir, y Pablo dice que igualmente, porque fíjate lo que dice la palabra del Señor allá en Efesios. Fíjate lo que dice Pablo acerca de las obras. ¿Ok? Recuerden, Pablo cree que somos salvos por su gracia. Amén. Está bien. Pero también habla que debe haber obras también. ¿Ok? Por eso les digo, están de acuerdo los dos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia.
Dice, ¿mediante qué? La fe. Somos salvos mediante la fe. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es regalo. Usted no tiene que comprar, no tiene que trabajar por sus obras. No está hablando que tenemos que tener obras para ser salvos, pero sí tiene que haber evidencia, porque miren lo que dice más adelante Pablo en el versículo 9. No por obras para que nadie se jacte. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Escuchen lo que dice Pablo. Somos hechura de Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales las expuso de antemano, a fin de que las pónganos en práctica. Pónganos en práctica, ¿qué? Las obras. Amén. Ven, hermanos. Pablo también cree que deben de haber obras en nuestra salvación. Es porque una persona, si no tiene evidencia, a lo mejor nunca fue salva. Por eso hay personas que no hay evidencia. A lo mejor nunca han sido salvos. Yo no digo que no son salvos, pero a lo mejor, quizás, porque tiene que haber evidencia de mi vida nueva. Hay hermanos en la iglesia que eran hermanos tremendos, pero ahora hay evidencia que ya no son igual. ¿Por qué? Porque tienen obras que lo demuestran, que prueban que son salvos. Después que ambos, Pablo y Santiago, están de acuerdo que si yo soy salvo ante Dios, yo tengo que demostrar evidencia. Tenemos que demostrar evidencia de esa fe por mis buenas obras, como dice Pablo. En otras palabras, hermanos, mi vida va a manifestar lo que verdaderamente yo creo. My life is going to demonstrate what I really believe. I mean, one thing is to say it, another thing is to do it. Es pues que, segunda razón por qué una fe es inútil y no aprovecha nada, es porque una simple profesión de fe no va a ayudar a otros. Una simple profesión de fe no va a ayudar a otros. Si tú eres salvo, tú profesas ser salvo y tienes fe, pero no va a ayudar a nadie. Escuche muy bien. Por ejemplo, si un hombre te dice, como dijo Santiago en su palabra, si una persona te dice que tiene hambre, ¿verdad? Y yo tengo mi refrigerador lleno de comida, y usted dice, pues que le vaya bien, por ejemplo, su vecino. Si sabe usted que no tiene hambre, no tiene trabajo, y su refrigerador está lleno, y usted dice, pues que le vaya bien, good luck, I'm going to pray for you. That's not going to help him, ¿verdad? Tiene que haber acción. Tiene que haber acción, darle la mano, ¿verdad? Tenemos que manifestar nuestra fe, ¿verdad? Es pues que si no tenemos esa fe, no va a ayudar a otras personas, hermanos. Un buen ejemplo de esto lo vemos allí cuando Jesús, en el capítulo 25 de Mateo. Ahí Jesús habla de las necesidades, ¿verdad? Habla de decir de aquellos que tienen hambre, si uno tiene hambre, dale de comer. Si tiene necesidad, dale vestido. Si uno está en la prisión, va a visitarlo. Y aquí dice que estas personas van a ser recompensadas. Jesús dice que estas personas van a ser recompensadas. Nomás lee el capítulo 25 de Mateo. Cuando llegue a su casa y verá lo que le estoy diciendo. Esas personas que manifiestan su fe, que tienen obras, van a ser recompensadas. Hermano y hermana, lo que hace usted para el Señor va a ser recompensado. El pastor no le va a poder pagar, pero hay uno allá en el cielo que sí le va a recompensar. Por eso vale la pena servir al Señor, porque no lo hacemos por la gente, lo hacemos por Dios, porque sabemos que un día Él nos va a recompensar. Va a ser recompensado la persona. ¿Por qué? Porque ha manifestado su fe a través de sus obras. Por eso tenemos que manifestar nuestra fe por medio de nuestras obras. Pero, escuche muy bien, para aquellos que no demuestran
evidencia de su fe, Jesús les dice aquí unas palabras muy desalentadoras. Habla muy fuerte para aquellas personas que no lo hacen. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, el versículo 41, más adelante, dice: luego les dirá a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, en el versículo 42, fíjate lo que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve necesidad de vestimiento y me vestiste, me visitaste. Noten aquí que está hablando en término plural. Tuve hambre. ¿Por qué dice así? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú haces algo por el hermano, estás haciéndolo por él. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Somos uno con Cristo. Por eso dice: me diste de comer. Uno dirá: pues ¿cómo va a dar a comer a Cristo? Pues ya está en el cielo. Nosotros somos cristianos. Somos parte de Cristo. Cuando tú lo haces por un hermano, lo estás haciendo por Cristo. Qué tremendo, ¿no? Tremendo principio. Todo lo que hacemos para el Señor, lo hacemos para Cristo. Lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Estaba leyendo una historia en una ocasión, una ilustración de un señor que en el tiempo de Cristo, que iba a ir a visitarlo Jesús a su casa. Y él andaba preparando la mejor comida, la mejor mesa, ¿verdad? Porque Jesús iba a ir a su casa. Y alguien tocó en la puerta y él abrió y dijo: ¡ay, ya llegó! Y abrió la puerta y era un hombre con barba larga, con cabello largo, con sandalias, ¿verdad? No muy bien vestido. Y le dijo: ¿qué quieres? Le dijo: es que necesito de comer. Le dijo: bueno, pues no tengo ahorita, es más, no tengo tiempo. Le cerró la puerta. Y de rato otra vez, sonó otra vez. Y fue a ver: ¡ay, ya llegó! Y abrió la puerta y era el mismo señor. Ahí, ¿verdad? Parado en la puerta. Dijo: tengo hambre, ¿me puedes dar de comer? Dijo: ya te dije, por favor ya no vengas, no me molestes, estoy esperando a una persona. Y cerró la puerta. ¿Sabe quién era esa persona? Era Jesús. Y le cerró la puerta. Es que le cerramos la puerta al Señor. Cuando vemos una necesidad, en lugar de ayudar, cerramos la puerta. Pero si dice aquí la palabra de Dios, Jesús dice: si lo hiciste para unos de mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Qué tremenda palabra, ¿no? Vamos a la segunda fe. La segunda fe, ¿verdad? Y vamos a ver algunas principales. Y esa es la fe salvadora. La fe salvadora. La fe con obras. La fe salvadora es la opuesta a la fe sin obras, ¿ok? Vamos a esta fe. Aquí los reclamos, ¿verdad? De todos que tenemos, ¿verdad? Que hacemos, decimos que somos cristianos, ¿verdad? Lo vamos a demostrar por mi conducta. Si usted tiene fe verdadera, genuina, usted lo va a demostrar con su conducta. Lo opuesto acá sin fe, ¿verdad? No va a haber va a haber mala conducta. Pero nosotros como cristianos vamos a expresar a Cristo en una buena conducta, ¿verdad? En otras palabras, lo que hablo también lo debo de caminar. Como dije hace rato también de la fe, sin obras no camina, no anda en el Espíritu. Pero si nosotros tenemos esa fe con obras, vamos a caminar y andar en el Espíritu. Amén. Vamos a caminar. Es porque esa clase de fe comprueba mi seriedad por mis acciones. In other words, I mean business, ¿verdad? Por medio de esa fe. Esa fe ama hasta el punto de obedecerle. Si tú tienes esa fe de salvadora, tú vas a obedecerle al Señor. Y no vas a obedecerle parcialmente. Hay muchos cristianos que le obedecen en parcialmente, ¿verdad? Le obedecen al Señor. Por ejemplo, todos sabemos del diezmo, pero cuando vienen las pruebas, como si le retenemos,
el diezmo y no se lo damos al Señor. ¿Por qué? No tenemos fe de que Dios nos va a proveer. Porque Dios dice que Él va a proveer por nosotros y provee por los pajarillos. ¿Qué tanto más por nosotros? Pero a veces que tenemos miedo porque vemos los viles, caminamos por vista. Vemos los viles ahí. Ay, ¿qué voy a pagar primero? ¿Mis viles o voy a dar mi diezmo para el Señor que le prometí un día? Y escogemos, vemos por vista. Oh, well, I gotta pay this. I mean, it's easy to say that, ¿verdad? Es fácil decir, bueno, pues yo ya no tengo trabajo, pero lo poco que tengo voy a tener que guardarlo. ¿Por qué no lo da? Y ya va a ver cómo Dios va a abrirle las puertas. Eso es tener fe en Dios, va a proveer por nosotros. Pero tenemos que obedecerle al Señor, a ver que le obedecemos parcialmente. Esta semana, ¿verdad? El hermano Robert nos estaba compartiendo, el hermano Medina, ¿verdad? Estábamos ahí en la oración el martes, como acostumbramos. Y él dijo que ese día se tocaba, el hermano también se dio cuenta que se tocaba de cuando Dios, por medio del profeta Samuel, le había ordenado a Saúl que fuera a destruir a los amalecitas, ¿verdad? Que matara a todos, ¿verdad? Le dio orden de Dios. Dios dijo, mata todo, todo animal, todo, mata todo. Deshace a todos, ¿verdad? Al rey Agag, mátalo también, todos, hasta los niños, fíjense. Dice, y los animales. Y cuando llegó Saúl de la guerra, se dio cuenta Samuel de que oía bofido a los animales, ¿verdad? Y dijo, pues no te dijo Dios que mataras a todos. De hecho, ahí traía al rey Agag también. ¿Se dan cuenta que el rey Agag, ¿saben quién salió de ahí del rey Agag? De esa descendencia de Agag. Ahí salió Hitler, ¿verdad? De esa descendencia. Why do you think? Si él hubiera destruido hasta Agag, Hitler never would have been born, in other words. Es algo tremendo, ¿no? Porque Dios hace las cosas. Pero él obedeció parcialmente. Sí hizo algo, sí mató a muchos y animales y todo, pero trajo lo mejor. En otras palabras, sirvió, no obedeció al Señor completamente, nomás parcialmente. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros al Señor? ¿Lo estamos sirviendo de todo corazón, completamente, o le estamos sirviendo parcialmente? O voy a la iglesia cuando puedo, o doy el diezmo cuando puedo, o hago esto o aquello cuando puedo. No, Dios quiere que si tú le debes tu vida a Cristo, Cristo murió por ti, ¿por qué no podemos vivir por Él? Pero a veces que no lo podemos hacer. La fe sin obras, ¿verdad? Ambas fees, ¿verdad? Son diferentes. Tenemos que expresarlo con nuestra obediencia. Ahora también la naturaleza de la fe es relacionada por una vida, sí, una vida estéril, ¿verdad? En otras palabras, no vamos a servir al Señor completamente. Pero aquí Santiago nos da algunos ejemplos de las Escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, en Santiago 21 al 24 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice el versículo 22, ¿no ves la fe actuó juntamente con sus obras? In other words, there was action, hubo acción. Y fue la fe, su fe se perfeccionó por medio de ¿qué? Por medio de sus obras. La fe de Abraham se perfeccionó por medio de sus obras. Versículo 23 dice, y se cumplió lo que está escrito, donde dice, Abraham creó a Dios y le fue contado por justo, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros, dice, veis, pues, que el hombre es justificado, ¿por qué? Por las obras. Somos justificados por las obras y no solamente, dice, y no solamente por la fe. Pues que ahí, hermano, nos damos cuenta, debido a su fe, Abraham vino a ser amigo de Dios. He was a friend of God, Abraham, ¿verdad? Y fue llamado hijo de Dios
¿verdad? Entró en lugares en la Biblia, dice que era amigo de Dios. Pues que era una designación que se le dio a Abraham. A través de su fe, ¿verdad? Él pudo ser considerado como amigo de Dios. Aleluya. Hay algunas características que demuestran su fe en la historia de Abraham. Varias características se demuestran por medio de su fe y que comprueban que él tenía fe. Y una de ellas que obedeció, Abraham confió, es decir, en Dios. Abraham confió en Dios. Es la característica básica de la vida de Abraham en confianza. Era confiar en Dios. Él confiaba en Dios. Dios le dijo, sal y vete, sal de Ur de los Caldeos y vete a esta nueva tierra que te voy a dar. Abraham no cuestionó a Dios como nosotros cuestionamos a Dios cuando Dios nos pone en nuestro corazón de hacer algo y cuestionamos a Dios. Él confió en Dios. Él dejó todo, tenía todo ahí donde estaba, pero se tuvo que ir a una tierra desconocida, a una tierra con toda su familia, dejar todo atrás y dejar los familiares, y irse con su propia familia a un lugar. ¿Pero por qué? Porque él confió en Dios, tenía confianza en Dios. ¿Qué característica debemos demostrar? Confiar en Dios, hermanos. En estos tiempos difíciles hay que confiar en Dios, pase lo que pase. Hay que confiar en Dios, tener fe en Él. Él tuvo fe en Dios porque Él se levantó, agarró su familia, vámonos, let's go. Él confió en Dios. ¿Estás confiando en Dios? En estos tiempos que las 15 fábricas donde producen la carne se han cerrado y dicen que ya no va a haber mucha carne. Cuando oímos noticias que estamos viendo muchas inquietudes, ¿verdad? Y empezamos a desconfiar. Hay que confiar en Dios, no en el hombre. Dios controla todo, Dios tiene en control todo. Si Él detiene los 7 mares en la palma de su mano, Él nos puede mantener a nosotros también. Pero tenemos que confiar en Dios, hermanos. Otra característica que vemos que demuestra a Abraham por medio de esta fe es que Abraham obedeció a Dios. Él obedeció a Dios, ¿verdad? Porque aquí lo vemos cuando Dios le dijo, Dios le había prometido que iba a tener una grande familia, pero él no tenía familia, y le tomaron años antes de que pudieran a tener un hijo, pero al fin llegó el tiempo, ¿verdad? Y Dios les concedió a un hijo, ¿verdad? Y era el hijo, amaban y lo apreciaban porque era el único hijo realmente. Nosotros tenemos un hijo solamente, tenemos 3 hijas, pero mi esposa ama mucho a mi hijo. Son especial, y este niño era especial para Abraham y Sara. Pero Dios les concedió su hijo. Pero viene la trágica mandamiento, orden de Dios. Tienes que sacrificar a tu hijo. Llévalo a este lugar especial, ¿verdad? Y ahí vas a tener que sacrificar a tu hijo. ¿Creen que le dolió a Abraham? Supuestamente que sí. Le dolió porque amaban mucho a su hijo. Y dicen que pero él obedeció a Dios. Él fue obediente a Dios. Él confió en Dios, él fue obediente. Él fue y llevó a su hijo y preparó el altar, ¿verdad? Y ya iba a obedecer a Dios, iba a matar a su hijo. Él confió en Dios. Él confió en sus promesas. Dios lo paró. Dijo, stop. No tienes que ofrecerlo. Me has demostrado por obras, no nomás por palabra que me amas. Has demostrado por obras que tú confías en mí. ¿Confías en Dios tú? ¿Confía en Dios usted? Cuando ve los problemas alrededor de usted, confía en que Dios va a proveer por usted, va a dar el diezmo, ¿verdad? Creyendo que Dios va a proveer por usted. Amén. Gloria a Dios. Mi oración es que sí, ¿verdad? Yo voy a terminar con una historia, ¿verdad? De cierto hombre. Me causó curiosidad al mismo tiempo esta historia. Pero se dice que este señor católico tenía un sueño, y su sueño era de visitar el Vaticano, allá en Roma, ¿verdad? Era ese su sueño. Y nunca pudo hacerlo, pero al fin se le dio la oportunidad.
Él pudo ir a visitar ese Vaticano, ¿verdad?, allá en Roma. Y sí que le empezaron a demostrar todos los artículos importantes cuando llegó ahí el lugar. Le empezaron a demostrar todos los artículos importantes que eran supuestamente santos para ellos, ¿verdad? Y dice que uno de esos artículos que eran importantes era una gallina. Era una gallina, ¿verdad? Después y le dijeron, esta gallina es una descendiente directa del gallo que cantó 3 veces cuando Pedro negó al Señor Jesús. Después que ese significado, es muy importante esa gallina. El Señor católico respondió y dijo, sí, pero ¿pone huevos? Dijo, en otras palabras, él quería pruebas, ¿verdad? De que era de veras, ¿verdad? Esa gallina. La prueba de fe, hermanos, verdadera, no es la profesión, sino la producción. La prueba, escuche muy bien, the proof de una fe verdadera. La prueba de una fe verdadera no es la profesión, profesar que creemos, sino es producción. Tiene que haber producción, como Santiago lo expresa en Santiago capítulo 2, el versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto. Así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. En otras palabras, si nosotros tenemos que demostrar una fe con obras, si está viva. Si no tenemos obras, nuestra fe está muerta. ¡Wow! Qué palabras fuertes de Santiago nos ha hablado hoy, ¿verdad, hermanos? Pero también palabras que nos animan y nos motivan a querer tener esa fe verdadera, esa fe con obras. ¿Qué clase de fe está viviendo? Al principio le dije, ¿usted cree, tiene fe? Yo sé que todos contestamos que sí tenemos fe. Ahora mi pregunta para terminar es, ¿está produciendo pruebas de que tiene fe su vida? ¿Está viviendo por Cristo? ¿Está obedeciéndole? ¿Está dando lo que debe de darle a Él? ¿Estamos demostrándolo? Actions speak louder than words. Acciones hablan más que palabras. Y hay muchos en la iglesia que hablan, comentan y están en contra de uno a veces, pero ellos nunca hacen nada. Sus obras, su vida es muerta, su fe es muerta, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros demuéstrenos nuestras obras, si de veras creemos en el Señor Jesucristo. No solamente profesar, porque hasta los demonios creen, porque aquí mismo dice la Biblia en esta parte que leímos en esta mañana. Dice de los demonios creen también, ¿verdad? Pues que los demonios también creen, pero no son salvos. Porque una cosa es creer, otra cosa es demostrar por nuestras obras que somos salvos. Porque los demonios, en una ocasión Jesús llegó a un lugar y dos personas eran endemoniadas, ¿verdad? Y en capítulo Mateo 8, me parece, se encuentra, ¿verdad? Y dice que ahí salieron al encuentro del sepulcro, salieron unos endemoniados. Y esos endemoniados tenían los demonios dentro de ellos. Y dice que ellos gritaron, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Jesús, ¿verdad? Ellos, en otras palabras, creían en Jesús. Los demonios creen, pero no demuestran obras. ¿Por qué? Porque los demonios no se han arrepentido. Y nosotros sí nos hemos arrepentido. Porque una persona que profesa ser cristiano, pero si no hay arrepentimiento, nunca va a demostrar buenas obras para el Señor. Pero si hay arrepentimiento, tenemos que demostrar que somos salvos. Y somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasan, ya no hacemos lo que hacíamos antes. Ahora vivimos por Cristo y demostramos que somos salvos y que nos hemos arrepentido. Ahí está la clave, el arrepentimiento. Todo el mundo cree en Dios. Los demonios creen en Dios, pero los demonios no se arrepienten
y el mundo no se arrepiente. Mi oración que nos arrepintamos, no solamente profesar que somos cristianos, arrepentirnos y demostrar por medio de nuestros frutos, por medio de nuestras obras, que somos hijos de Dios. Mi oración es que podamos hacer eso. Oremos. Señor Padre Santo, Dios del cielo, gracias por tu palabra. Esta palabra ha sido muy fuerte en esta mañana, pero es tu palabra y tenemos que creer tu palabra. Perdónanos, Señor, porque nuestra fe a veces que no demuestra de lo que creemos. Nuestra fe no demuestra de que somos salvos. No hay acción en nuestra vida. Nuestra fe es muerta. Nuestra fe es inútil, como dijo Santiago. Nuestra fe no sirve para nada y no aprovecha nada si no es por obras. Yo sé y entiendo que las obras no me van a salvar, pero tiene que haber, como dice Pablo, si somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús, debemos demostrar las buenas obras. Ayúdanos, Señor, oh Padre Santo. Si hay una persona que está escuchando que no se ha arrepentido, que cree en Dios, pero nunca se ha arrepentido de sus pecados y ha dado la vuelta a este mundo y a empezar una nueva vida, Padre Santo, te ruego que le des una oportunidad a esa persona. Si hay una persona que no está sintonizando en esta mañana por medio de las redes sociales, yo le hago la invitación que se entregue a Cristo. Crea a Cristo, pero también arrepiéntese, porque si no nos arrepentimos de nada va a ser profesar que somos cristianos, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que los demonios creían, pero los demonios no son salvos. ¿Por qué? Porque no son salvos, porque no se han arrepentido. Mi oración es que usted se arrepiente. ¿Quiere hacer eso? Ore conmigo. Oh Dios, perdóname, me arrepiento por mis pecados que he cometido en mi vida pasada. Ayúdame, Señor, oh Padre Santo del cielo, ayúdame a creer como aquel hombre que decía que su hijo, su siervo iba a ser sanado. Y él dijo, ayúdame en mi fe. Tú diles, oh amigo que estás escuchando, dile al Señor, ayúdame a tener fe en Cristo Jesús. Pero yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Te felicito, persona que estás escuchando en esta mañana, que su vida quizás creyó y ha creído en toda su vida, pero nunca se arrepintió, porque nunca hubieron obras de arrepentimiento. Y gracias y le felicito. Primera Iglesia Bautista de Pflugerville, Dios me los bendiga y los aprecio mucho y los veo la próxima semana. Vamos a tener como 25, no podemos tener más de 25, pero vamos a preparar el lugar para que usted pueda venir y a poder juntarse y a alabar al Señor junto con nosotros. Dios me lo bendiga y lo guarde.